Los métodos son las acciones que puede tener un objeto. Entonces, en nuestra primera ventana tenemos un archivo que se llama main y este archivo main tiene ya la parte de su código lista para ejecutar. Ahora no tenemos nada. Si le doy a ejecutar, vemos que no hace nada. Ahora tenemos un segundo archivo que se llama robot.java y este es una clase. Esta clase robot tiene dos atributos y tenemos un método. Este método que tenemos declarado se le conoce como un método vacío. Esto significa que no tiene nada. Pero existe un término dentro de la programación que se llama implementación. ¿Qué es implementar? Implementar es cuando colocamos código. Entonces, caminar está vacío y vamos a implementar el método caminar porque vamos a colocar, en este caso, el código para poderlo ejecutar. Vamos a colocar, por ejemplo, algo que diga estoy caminando. El método vacío se dice que está sin implementar porque no tiene código. Cuando le colocamos código al método, se dice que el método está implementado, es decir, el método ya tiene código. Vamos entonces a guardar, vamos a crear un objeto de la clase robot. Lo vamos a llamar robot, pero con minúsculas, muy importante distinguir eso. No lo podemos llamar, vamos a poner la R mayúscula, así, porque puede generar, en este caso, una confusión. Normalmente, algo que se maneja por convención en Java es que siempre tenemos una clase y el nombre a veces de ese objeto, si va a ser único, no lo vamos a repetir, se coloca el mismo nombre, pero en minúscula. Esto lo vamos a encontrar en la documentación oficial y en libros de diferentes autores. Ahora lo que voy a hacer es decirle que va a ser igual a new y colocamos la clase, ponemos paréntesis y ponemos punto y coma. Si yo guardo y doy ejecutar, vemos que no sucede nada. No importa, está bien lo que estamos haciendo. Lo que sucede es que ahora, ya que tenemos un objeto que se llama robot, le puedo poner punto y me da acceso a sus atributos. Pero aquí abajo aparece caminar. ¿Qué es caminar? Es el método que yo definí. Está aquí en la clase robot. Y entonces si yo pongo robot.caminar, doy guardar, doy ejecutar, vemos que me imprime estoy caminando. No es obligatorio que los métodos siempre tengan que imprimir. De hecho, vamos a ir al código, voy a comentar y por ejemplo voy a cambiar el valor de ext. Voy a cambiar a 2. Le damos guardar. Aquí está. Vamos a regresar y vemos que no hace nada. ¿Pero por qué? Porque caminar antes te mostraba, en este caso, una instrucción que manda a imprimir en la salida estándar que decía estoy caminando. Y ahora no lo hace. Solamente lo que hace es cambiar el valor del atributo ext. Pero bueno, para podernos dar cuenta, podemos hacer lo siguiente. Podemos mandar a imprimir primero, desde aquí, lo que tenga robot en punto .ext. Y después de ejecutar el método, podemos hacer lo mismo. Voy a copiar la instrucción, la voy a pegar, le doy guardar y ejecutamos. Y vemos que el primer valor que me da es 10. Vamos al código y bueno, aquí me está diciendo que cuando inicia robot, cuando se está creando, pues tiene el valor de 10. Entonces, hasta ahí vamos bien. Después, en la segunda línea, ejecuto el método caminar. ¿Qué significa el método caminar? Bueno, lo que hago es a ext decirle, oye, cambia el ext a 2. Y ahora lo que voy a hacer es volver a imprimir el valor de ext y como yo ejecuté el método, automáticamente el valor se ve cambiado. ¿A qué cambia? Pues cambia a ext igual a 2 y aquí está la impresión. Como vemos, estamos cambiando el valor de los atributos después de la ejecución de un método. Los métodos normalmente se utilizan para que el objeto cambie su estado o para que los atributos que contiene también cambien. Cuando un método no tiene código, se dice que está sin implementar.
Cuando un método tiene código, como en este caso, se dice que está implementado. Los métodos, además de esto, nos sirven para trabajar de una forma que no tengamos que escribir mucho código. Si hacemos bien las cosas, podemos reutilizar el método. Esto yo lo puedo poner así, guardo, y yo lo que voy a decir es que ext va a valer lo que tenía ext más 2. Vamos a ejecutar y vemos que la primera vez vale 10, pero la segunda vez no lo sé, porque se ejecuta 1, 2, 3, 4, 5. Y como en cada método de caminar estoy sumando 2, entonces tenemos un 10 más 2, más 2, más 2, más 2 y más 2, que me da un total de 20. Como vemos, el código lo puede ejecutar n cantidad de veces, no hay un límite. Lo importante es colocar el código bien, el método, implementarlo de forma correcta, para que yo lo pueda llamar cualquier cantidad de veces que yo lo necesite. Entonces es una forma de reutilizar también el código y no tener que estar ejecutando la misma acción, pero escribiéndola. Solamente mandamos a llamar el método correspondiente del objeto y listo. Tenemos una reutilización de código que nos va a facilitar la implementación de métodos y también la programación orientada a objetos. Una de las cosas más interesantes cuando estamos empezando a jugar con los objetos y las clases es la sobrecarga de métodos. En realidad, la sobrecarga va a existir en muchos lenguajes de programación, pero ahora nos estamos centrando en la de Java. ¿Cómo se sobrecarga un método? Bueno, primero vamos a dar un vistazo a la clase que tenemos definida, que se llama robot y tiene dos atributos. Tenemos un método que se llama caminar, pero imaginemos que necesitamos, por algún motivo, tener diferentes formas de caminar. Entonces, lo que tenemos que hacer es sobrecargar el método. ¿Cómo se sobrecarga el método o a qué se refiere? Bueno, vamos a crear otro método que se va a llamar igual, se va a llamar caminar. Abrimos, cerramos llaves y vemos que al momento de guardar nos marca un error. Me dice, oye, tienes estos métodos duplicados. Entonces, lo que tenemos que hacer es sobrecargar el método. ¿Cómo lo vamos a sobrecargar? Entre los paréntesis vamos a colocar nosotros qué es lo diferente que va a hacer o va a utilizar este método. Por ejemplo, le puedo decir que vamos a recibir un número del tipo entero y vemos que el error se elimina. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, tenemos un método que se llama caminar y el método está sobrecargado. Podemos ver que en realidad son dos métodos, pero a nivel teórico se dice que tenemos un método que es caminar y este es sobrecargado. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a Java cuál es el que queremos utilizar? Vamos a ir a nuestra línea de código en donde colocamos las instrucciones a ejecutar, creamos un objeto que lo llamamos robot, decimos que va a ser igual a un nuevo robot, colocamos el punto y coma y lo que voy a hacer ahora es llamar, en este caso, a robot.caminar. Si yo hago esto y ejecuto, no podemos ver el resultado, por eso voy a mandar a imprimir. Vamos a colocar la impresión de robot.ext. ¿Por qué quiero imprimir .ext? Bueno, porque ext, cuando yo creo el robot, vale 10. Pero si yo ejecuto el método caminar, este aumenta en 2. Es decir, que si vale 10, sube a 12, si vale 12, sube a 14 y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es regresar al main y volver a imprimir ahora después de ejecutar caminar. Deberían de aparecer los siguientes valores. El 10 la primera vez y el 12 la segunda vez. Hasta aquí todo está funcionando. Pero ¿qué pasa si yo quiero ejecutar entonces el segundo caminar? ¿Qué voy a hacer adentro de
en este caso el método sobrecargado caminar, le voy a decir que ext va a ser igual a lo que ya tenía ext, pero más número. ¿Número de dónde viene? Bueno, número se lo estamos pasando. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a pedir que ejecute robot.caminar y adentro vamos a colocar el número 10. Entonces, ejecutamos y vemos que me pone 10 y me pone 12. No importa porque yo todavía no estoy mandando a imprimir. Lo que voy a hacer es comentar esta línea de código, copiar, lo coloco aquí y ejecutamos. Al momento de ejecutar, el primer valor que tiene ext es 10. El segundo valor que tiene ext es 20. ¿Por qué? Porque está mandando a llamar a caminar que recibe, en este caso, un número entero. Si yo esto lo borro, guardo y ejecuto, el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque entonces está poniendo un 12. ¿Qué es lo que significa en este caso o cómo podemos traducir? Bueno, que Java va a saber qué método es el que queremos llamar porque estamos colocando parámetros, se llaman estos que están aquí, o variables, y estos parámetros son los que nos dicen cuál de todos los métodos vamos a ejecutar. Vamos a crear un segundo método, que en realidad es una segunda sobrecarga, y vamos a ver que nos sigue marcando un error. El detalle es el siguiente, que no podemos tener entonces los métodos idénticos. Siempre van a tener que colocar una variación en la parte de los parámetros. Por ejemplo, ahora le vamos a decir que reciba un segundo parámetro, que vamos a llamar número 2. Y aquí le vamos a decir que va a valer lo que vale número más número 2 y obviamente más lo que tenía ext. Vamos a mandar a llamar al método caminar en todas sus variaciones. Vamos a colocar robot caminar, pero con un entero. Vamos a colocar otra vez robot caminar, pero con 2 enteros. Y vemos que tenemos una sobrecarga de métodos. Esta es la definición de la sobrecarga. Cuando estamos utilizando el mismo método, pero obviamente cada método tiene su código y también utiliza diferentes parámetros. Aquí no tiene parámetros, aquí tiene un parámetro, aquí tiene 2 y en realidad también puede tener otra vez un parámetro, pero este parámetro tendría que ser de otro tipo. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a una cadena y solamente vamos a mandar a imprimir la cadena y tenemos ahora otra vez un parámetro, pero es de diferente tipo ese parámetro. Entonces, vamos a guardar, vamos al código, aquí vamos a agregar el nuevo, ponemos caminar y ponemos José. Vamos a ejecutar y si hacemos el cálculo, la suma nos va a dar 42 de las veces que estamos ejecutando un método que hace una operación sobre el ext y vemos que nos imprime José. Estamos definiendo un método y lo estamos sobrecargando. La sobrecarga va a depender de lo que tenemos en los parámetros, pero siempre se va a llamar igual. Esto es muy útil para no tener que estar creando diferentes nombres. Por ejemplo, caminar A, caminar B, caminar C, caminar D. La forma correcta sería crear un método y si ese método necesita diferentes ejecuciones, pasarle diferentes parámetros para que esa sea la característica que lo va a definir de los otros métodos que son de nombre similar.